Estábamos viendo lo que era el incumplimiento, estábamos viendo las consecuencias de no pagar impuestos y les comentaba yo que nosotros, los abogados, las abogadas, vivimos de la gente que dolosa o culposamente incumple con sus obligaciones tributarias. Entonces, cuando una persona incumple con sus obligaciones tributarias, pues lo puede hacer de manera dolosa o culposa. En materia penal, cuando alguien actúa con dolo, la penalidad es más fuerte. Cuando actúan con culpa, la responsabilidad se disminuye o la sanción se disminuye. En materia fiscal no, así sea dolo o sea culpa, la responsabilidad siempre va a ser la misma. En materia fiscal la responsabilidad consiste en pagar contribuciones, más sus accesorios, es decir, más los intereses, los gastos de ejecución y la multa. Entonces, esa es la situación que ocurre en materia fiscal, que fue lo que estuvimos comentando la clase anterior. ¿Cuáles son las principales infracciones que comete una persona? Bueno, pues es no pagar, no presentar declaraciones, no presentar avisos, no expedir comprobantes, no poner los marbetes, y de ahí vimos que no poner los marbetes pues implica evasión de pago de impuesto especial sobre producción y servicios, porque el alcohol está gravado por la ley correspondiente. Y pues ahorita vemos en la situación que estamos viviendo que a la gente ya le urge pagar ese impuesto especial sobre producción y servicios por su vicio que tienen a esos productos, y entonces es muy gravoso. Ya vimos los porcentajes, pues sí es bastante alto, pero si se fijan, la gente no le gusta pagar impuestos sobre la renta, pero pagan más al año. Si calculan cuánto consumen de bebidas alcohólicas, pagan más al año por concepto de IEPS que impuestos sobre la renta. Entonces, esa es la situación. No adherir los marbetes, vender alcohol sin reportarlo, va a tener por consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias más importantes, pues, es la responsabilidad penal. ¿Sí? La responsabilidad penal se va a derivar por encubrir a alguien, es decir, por no reportar a las autoridades correspondientes que alguien está omitiendo sus obligaciones fiscales. Tenemos también el contrabando. El contrabando es un delito que lo cometen en nuestra vida diaria. Ese delito normalmente es cometido por todas las personas que traen un vehículo de procedencia extranjera. Estas personas que traen esos vehículos sin haber realizado el procedimiento de importación están cometiendo el delito de contrabando, y aparte del crédito fiscal se van a ir presos por no haber cumplido con la debida importación. Entonces el contrabando es una figura que ocurre en materia de comercio exterior ante el nulo pago de impuestos cuando se importan las mercancías. Y también lo cometen las personas que venden artículos en el tianguis de procedencia extranjera y que no cuentan con un pedimento de importación. Un pedimento de importación es un documento mediante el cual se solicita a la autoridad hacendaria permita traer mercancías al país, y en base a ese pedimento se describen las mismas y se pagan los impuestos. Entonces, la gente no tiene ese pedimento, comete el delito de contrabando. Entonces, lo vemos muy frecuente en nuestra sociedad, este delito también, debido a que las personas comúnmente adquieren productos que no han sido importados legalmente, y eso acarrea el proceso penal. Más aparte, el crédito fiscal. Aquí quiero destacar que una persona que comete el delito de contrabando, supongamos que tiene esa prisión y tiene por su parte el crédito fiscal, para poder salir del proceso penal, ya lo comentamos la sesión anterior, tendrían que pagar los impuestos al comercio exterior.
Pero sí es bastante grave porque imagínense que una persona traiga un vehículo de procedencia extranjera que cueste $3,000. Entonces, aquí en México, pues a lo mejor no cuesta $3,000 porque no tiene documentos, pero en el mercado normalmente eso cuesta $3,000 y una persona lo compra en 30,000 pesos, ¿no? Bueno, pues para el fisco no es el valor de la operación o de la transacción que se hizo sobre el carro. Para el fisco va a ser el valor de la importación. Y en este caso, pues van a ser los $3,000. Estamos hablando de un promedio de 64,000 pesos. Eso sería el valor del vehículo. Sobre el valor del vehículo le van a aplicar los impuestos al comercio exterior, las actualizaciones, los recargos y las multas. Entonces, por ese carro, traer ese carro de procedencia extranjera, una persona va a tener un crédito fiscal aproximado ya con todo de unos 30,000 pesos, porque se tiene que pagar actualizaciones, recargos y multas. Entonces, el crédito fiscal, pues es del valor del carro o lo que le costó el carro, ¿sí? Que fueron 30,000 pesos. Sí, ya eso sería el crédito fiscal. Entonces, si la persona se va detenida, le quitan el carro ya no se lo van a devolver. El carro pasa a propiedad del fisco federal, porque muchas personas dicen, pues que se cobre con el valor del carro. Si le debo 30,000 pesos, el carro cuesta 30,000, que se quede con el carro. No, la autoridad no toma el carro a cuenta. El carro se pierde porque es un objeto de un delito. Entonces el carro pasa a propiedad del fisco, quien lo puede destruir, lo puede vender, puede hacer lo que quiera con él. Entonces a esa persona le va a quedar el crédito fiscal de 30,000 y pierde su carro, más la prisión. ¿Quiere salir de prisión? Pues tiene que pagar el valor del carro, que serían unos 30,000 pesos. Si no paga el valor del carro, pues se va a quedar presa o preso hasta que termine, hasta que purgue su condena penal. Entonces el delito de contrabando pues es uno de los delitos más delicados de cometer y lo vemos frecuentemente en todos los lugares donde las personas, porque les cuesta más barato, traen un vehículo de procedencia extranjera. Pero si los detectan, ¿sí? Si detectan a ese vehículo, pues la responsabilidad va a ser bastante alta. Es decir, las personas van a perder su patrimonio y aparte van a tener que pagar el crédito fiscal. Y se van a ver sujetas a prisión mientras dure la condena o bien mientras se pague el crédito. Entonces, el delito que menos yo recomiendo cometer en los clientes, pues es el de contrabando. Y sin embargo, si ustedes revisan en las calles, pues hay bastantes vehículos de procedencia extranjera y cada persona que trae ese vehículo comete este delito. Entonces, si se fijan en la sociedad, pues estamos plagados de delincuentes, no solo de los que matan a otras personas, sino también delincuentes fiscales y de otro tipo. Y lo vemos normal, sí, lo vemos normal, malamente, ¿verdad? Pero lo vemos ya normal, nuestro cerebro se ha habituado a ese tipo de conductas delictivas, pero a fin de cuentas es una transgresión de la norma, es una transgresión del derecho, y ese derecho fue creado para un mejor orden social y fue creado para que lo cumpliéramos, pero nos estamos dando cuenta en la sociedad que el derecho ha sido creado desafortunadamente para quebrantarlo cuando se nos pegue nuestra regalada gana, y eso pues en perjuicio del orden social, y por ello hay un poco más de situaciones o inconformidades dentro del ámbito social por esas circunstancias, sobre todo los empresarios que dicen, bueno, pues yo dejo de vender vehículos porque traen esos vehículos de procedencia extranjera. Un dato curioso es que en México hacemos esos vehículos y los mandamos a vender al extranjero y luego los traemos de contrabando. Entonces es ilógico, a mí se me ha parecido siempre ilógico que
si son fabricados en México y estén circulando aquí sin importación, es ilógico que lo cataloguen como mercancía de procedencia extranjera porque realmente fue hecho en México. Sí, es lo ilógico, pero en eso no se fijan las autoridades. Ustedes ven que aquí tenemos muchas armadoras, entonces la mayoría de los vehículos son armados aquí, son hechos aquí, se van al extranjero, luego los traemos de regreso en franco delito de contrabando, pero lo que se sanciona entonces no es el origen del vehículo, lo que se sanciona es que no lo importamos, es decir, no lo trajimos del extranjero legalmente, sino que lo hicimos en franca contravención a las disposiciones jurídicas en materia de comercio exterior. Sí, pues ya esperemos que no ocurra esto en nuestra sociedad, pero sin embargo es más frecuente. Tenemos otro delito que es el de defraudación fiscal. Este delito lo cometen todas las personas que no pagan impuestos. Este delito se configura desde que dejo de pagar un peso. Es decir, si no pago un peso de impuestos, ya cometo el delito de defraudación fiscal. O sea, imagínense, con un solo peso que deje de pagar, ya existe el delito. ¿Quién comete mucho este delito? Pues la mayoría de comercio informal. Son los que frecuentemente lo hacen. Ya les comenté cómo me puedo dar cuenta, porque normalmente me tienen que expedir un ticket de venta. Si no expiden un ticket de venta expedido por un punto de venta, normalmente están evadiendo, salvo casos excepcionales, pero es lo más común. Entonces, todas las personas que dejen de pagar un peso de impuestos cometen este delito. Y de ahí hacia arriba. Si nos vamos a exagerados, pues desde un centavo. Desde la omisión de un centavo por concepto de impuestos, desde ahí estoy cometiendo el delito de defraudación fiscal. Entonces es no pagar impuestos. No inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes, también cometo un delito equiparable a la defraudación fiscal. No llevar contabilidad, no presentar declaraciones, la contabilidad ahora es electrónica, entonces también no llevar contabilidad, no presentar declaraciones. También hay responsabilidad solidaria de los que tienen objetos dados en depósito por el fisco. Cuando el fisco me llega a embargar algo, normalmente me deja de depositario. Si yo no cuido eso que está en depósito, también me voy a ver sujeto a un proceso penal. Si hay una empresa que está intervenida por el fisco, nombra un interventor o administrador o con cargo a caja, o las dos cosas, para que esté checando los ingresos de la empresa, y ese administrador no cumple con su función de comprobar los ingresos, de llevar la contabilidad de la empresa, entonces también se va a ver sujeto a responsabilidad. Entonces, todos los depositarios del fisco, todas las personas a quienes nombre como interventores de una empresa que esté revisando su situación fiscal, pues también se van a ver sujetos a la responsabilidad. Quien no lleve aparatos, máquinas de comprobación fiscal, también va a tener responsabilidad penal, o las altere, les haga alteraciones, modificaciones para evadir el cumplimiento. También los servidores públicos que por sus funciones ayuden a personas a incumplir con el pago de impuestos, también se van a ver sujetos a responsabilidad. Entonces, todo servidor público que apoya indebidamente a particulares también. Para que proceda, ya vimos que debe haber una querella, debe haber una denuncia por parte del fisco como afectado, y va a emitir en materia de contrabando una declaratoria de perjuicio. Es decir, le va a decir
por ese carro que importó ilegalmente Juan Pérez, me perjudicó con 30,000 pesos y entonces el MP va a querer cobrar esos 30,000 pesos. Ustedes pueden decir es poquito, pero no, porque a lo mejor la persona con un esfuerzo compró ese vehículo en 30,000 pesos y es lo que le están cobrando. Y pues no va a tener de entrada los 30,000 pesos para poder salir libre. Entonces, en ocasiones pueden ser gravosas esas cantidades. ¿Cómo la elimino? Pues pagando, ya lo comentamos. Sí, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Bueno, supongamos que ya tengo el crédito. ¿Cómo la autoridad me lo va a exigir? ¿Cómo me va a exigir ese crédito? Sí, para que me pueda cobrar la autoridad un crédito, primero me debe revisar. Ya vimos las facultades de comprobación, están de este lado. Sí, ya las vimos acá. Acá están las facultades de comprobación, fue el número 3, estamos en el número 4. Entonces debe haber una facultad de ese tipo para poderme fincar algún crédito fiscal, alguna responsabilidad penal. Sí, pues ya se acerca el examen y es tiempo en que ya deben tener toda esta información para que no lo dejen en saco roto, independientemente si se conectan o no. Recuerden ustedes que claro que se deben conectar. Ustedes deben estudiar para sus evaluaciones y la nuestra pues ya va a ser pronto. Entonces, esas facultades de comprobación que ya vimos que ustedes se deben de saber de memoria, pues deben existir para que la autoridad me pueda exigir un delito o bien me pueda exigir un crédito. Y recuerden que el examen lo tenemos planeado ya en 15 días, que es el 1 de junio, para que, por favor, lo consideren. Entonces, ¿cómo se exige ese cumplimiento? Pues por medio de un procedimiento que se llama o que se abrevia como PAE. ¿Sí? El PAE es un embargo que finca la autoridad hacendaria en contra del deudor. En materia mercantil, para que exista un embargo, tiene que haber una demanda, tener un título ejecutivo, desde luego, que se pueda cobrar, presentar la demanda, el juez analice la demanda, analice el título y ordene el auto de exequiendo, es decir, el auto donde ordena enviar un actuario para ejecutar el embargo. Eso es lo que ocurre normalmente en materia mercantil. Entonces, el actuario se presenta al domicilio, se cerciora que ahí viva la persona, con vecinos, con alguien, toca, pregunta por la persona indicada, ¿sí? Y si no está, bueno, pues se le va a poder dejar un instructivo, un citatorio y para proceder al embargo con posterioridad, ¿sí? Aquí en materia fiscal no se necesita un acto de exequiendo, es decir, no se le requiere una orden judicial para practicar un embargo. Para que exista un embargo en materia fiscal basta con que se tenga el crédito emitido por la misma autoridad. Entonces se omite la parte judicial y es la misma autoridad por medio de otra de sus áreas, pero es la misma autoridad la que acude al domicilio a realizar el procedimiento de embargo. Igual se cerciora del domicilio, toca si está el contribuyente, inicia el procedimiento, si no está, le va a dejar un citatorio para el día siguiente, esté presente con la finalidad de requerir el pago o practicar el embargo. Entonces aquí no hay actuario, no hay secretario, no hay juez, aquí es un funcionario público de la misma dependencia que acude al domicilio fiscal a practicar ese embargo. ¿Sí? Ese es el procedimiento frecuente, común. Entonces, en materia mercantil, pues se llama embargo. Aquí se llama PAE, se llama procedimiento administrativo de ejecución.
La autoridad tiene 5 años para ejecutar este procedimiento. A diferencia de que nosotros tenemos en materia mercantil, que hay la prescripción del título de crédito, ¿sí? Aquí no prescribe ese crédito fiscal, sino hasta 5 años, es decir, la autoridad va a tener para ejecutármelo 5 años. Sí, esa es la regla general. Entonces, debe haber una facultad de comprobación. De esa facultad de comprobación sale un monto a pagar y ese sería el crédito que se va a ejecutar. A diferencia del mercantil, que hay una obligación respaldada con un título de crédito, aquí hubo una obligación de pagar impuestos, no se pagaron, entonces surge la responsabilidad de los contribuyentes del cubrir ese crédito fiscal. Se le va a hacer al contribuyente una orden, que es un requerimiento que se le va a notificar, solo si está, si no está se le va a dejar citatorio, si no está el día de la cita, se va a practicar con quien se encuentre en ese momento en el domicilio fiscal. Lógico, la autoridad se va a identificar, va a realizar todos va a levantar su acta, la autoridad fiscal, va a desarrollar todo lo que tenga que ver con el PAE y desde luego que llega al domicilio, le va a decir al contribuyente, ¿tiene usted el dinero? El contribuyente le va a decir, no tengo el dinero, entonces le va a proceder al embargo. ¿Qué va a embargar la autoridad? Normalmente va a embargar dinero, es lo que le interesa, entonces comúnmente va a embargar cuentas bancarias. Eso es lo que va a hacer la autoridad. Si no hubiera cuentas, pues va a embargar, puede embargar inmuebles, puede embargar bienes que no sean indispensables del negocio, pero de ahí más va a embargar todos los bienes muebles o en su caso inmuebles y no se los va a llevar, a diferencia como ocurre en mercantil, que se los llevan, ¿sí? En fiscal no se los llevan, en fiscal lo dejan en depositario a quien esté en ese momento, incluso la autoridad no tiene ni en qué llevárselo, ¿sí? Entonces los dejan en depositario y de ahí puede surgir el delito que comentamos, ¿sí? De depositario infiel, es decir, que yo no cuide las cosas que me dejaron en el embargo, no las cuido, entonces me voy a ver sujeto a un proceso penal, ¿sí? Entonces son las cuestiones que ustedes tienen que dominar porque todo lo que les estoy platicando, pues van a asesorar a personas, les van a preguntar y les van a preguntar de cualquier materia. Entonces, ustedes vieron todas las materias, se supone que todas las materias deben tener los conocimientos y tienen que saberlos comparar y distinguir. Eso es muy importante porque tienen que ser buenas y buenos abogados, ya que la competencia es muy amplia. Hay mucha competencia en el ámbito jurídico. Entonces, ya una vez que se trabe el embargo, se deja en depositario de esos bienes, se van a practicar un avalúo de los mismos. Es decir, va a designar la autoridad a un perito que le asigne un valor a esos bienes para poderlos rematar en una subasta pública. Si ustedes se meten a internet y le ponen subastas SAT, ahí vienen muchos bienes que ustedes pueden comprar, pero como requisito para poderle comprar al fisco, debemos estar dados de alta en Hacienda y llevar en regla toda nuestra situación fiscal. Si no, no nos van a vender. Entonces esa autoridad le da el valor al bien, los pone en su página, al mejor postor, les pide que compren una especie de boleta para participar en la subasta y al que ofrezca más,
por esos bienes es al que se los adjudica. Es decir, se rematan y se adjudican al mejor postor, a la persona que haya ofrecido la mejor cantidad de dinero por esos bienes o mercancías que el fisco está rematando. Acá en materia mercantil, pues es similar, también se hace el embargo, también se hace un avalúo y también se hace una subasta y un remate. Sí, es algo similar. La diferencia que pudiéramos decir que existe más francamente, pues es que en el juicio mercantil ejecutivo existe un juez de por medio, hay un secretario y un actuario, pero prácticamente es lo mismo. Y tenemos otra diferencia, en mercantil se llevan las cosas, en fiscal se deja a la persona que se encuentra en ese momento de depositaria, y si no cuida esas cosas, se le denuncia penalmente como depositario o depositaria infiel. Entonces esas serían algunas de las diferencias que podemos nosotros marcar. Otra sanción que ocurre muy frecuentemente es que las personas declaran operaciones inexistentes, que quiere decir que en materia fiscal existe mucha venta de facturas. Las facturas las ocupan los clientes para deducir impuestos, es decir, en lugar de pagar impuestos, compran las facturas. Entonces hay bastante violación en ese sentido en nuestro ámbito por parte de los clientes que compran esas facturas. Esto también es un delito, comprar facturas falsas. Sí son originales, pero son falsas porque la operación no existe. Es decir, yo nunca compré el producto, lo único que compré fue la factura y la ocupo para deducir impuestos. Entonces es otra situación que nuestro gobierno está tratando de erradicar, y por ello esto de operaciones inexistentes lo ha catalogado como delito grave. Es decir, quien compre facturas y se vea sujeto a un proceso penal no va a poder salir bajo caución, es decir, no va a poder ofrecer una fianza para poderse liberar de esa situación, va a tener que estar preso o presa por haber cometido este ilícito de venta o compra de facturas falsas. Entonces, no deben las personas realizar esto. En el ámbito social, la verdad, las personas no le temen a la prisión. No sé por qué, pero psicológicamente tendríamos que hacer un análisis de por qué las personas no tienen temor a la prisión. No, yo creo que a lo mejor muchos no han estado. Estar un día en prisión, pues considero que estar con todo tipo de delincuentes en el mismo lugar, hacinados, que se quedan en una sola zona, hasta 50 personas cuando caben solamente 10. Entonces, estar un día en esa situación con delincuentes de todo tipo por haber comprado una factura, yo creo que es algo que las personas psicológicamente no las entiendo. ¿Sí? Decir, pues por comprar esta factura me van a encerrar con delincuentes, con violadores, con asesinos, con narcotraficantes, y todos juntos en una ala, en una zona donde solamente caben 10, hay un solo baño, donde no tiene puertas, y voy a estar con esos 50 juntitos ahí, bien pegaditos, bien ahí, percibiéndonos nuestros olores y tocándonos sin ningún problema. Entonces eso es algo que no comprendo, en serio, no. En ocasiones no lo llego a entender. ¿Sí? No lo llego a entender cómo las personas prefieren no pagar impuestos, prefieren eso a estar en la cárcel. O sea, prefieren dejar de pagar impuestos y les va a estar en la cárcel o ir a la cárcel, ¿no? O sea, son cuestiones psicológicas que realmente no me entran en la mente a mí, y digo, ¿qué valdrá la pena no pagar impuestos y estar en la cárcel? O sea, eso es lo que
lo que yo no comprendo, y no solo de este delito, de muchos otros, o sea, ¿valdrá la pena matar a alguien y pasarme mi vida después preso? ¿Sí? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues, esa es otra costumbre que hay en nuestro país. Aparte de que no pagamos impuestos, traemos vehículos de contrabando, pues compramos facturas, o sea, es muy común. La mayoría de las personas en nuestro país no cumplen con sus obligaciones fiscales, es decir, la mayoría cae en un delito. Estamos hablando de que más del 50% de la población mexicana no cumple con sus obligaciones y cae en un delito. Más del 50% somos delincuentes fiscales, más del 50%. Entonces, bueno, pues así nos gusta vivir transgrediendo las normas tributarias y normas de todo tipo, sin ningún problema, y que esas normas pues trascienden a la materia penal, y eso es lo grave. Sí, bueno, continuamos. La autoridad tiene otras facultades que no precisamente es el crédito fiscal, no es la denuncia penal, se les llama medidas de apremio. Cuando una persona no quiere hacer caso a lo que le está indicando la autoridad puede ejercer sus medidas de apremio. Esas medidas de apremio consisten en un embargo, ¿sí? Un embargo que es temporal por no hacerle caso a la autoridad. Me van a embargar temporalmente. ¿En qué casos? Bueno, primero me van a embargar los bienes o la negociación. Cuando no me encuentren, si la autoridad no me encuentra, va a hacer dos cosas la autoridad. Me va a embargar mis cuentas bancarias y aparte me va a cancelar la expedición de sellos fiscales. Es decir, no voy a poder expedir CFDIs. Todo porque no me localizan. ¿Sí? Entonces, me van a congelar mi dinero que tengo en los bancos, en cualquier cuenta, y me van a cancelar mis sellos digitales, es decir, mi registro federal de contribuyentes se va a cancelar de manera temporal hasta que yo arregle esa situación. Si soy de las personas que está en la vía pública y no está inscrito, también me van a embargar los bienes, ¿sí? Y si esos bienes que están en la vía pública son de procedencia extranjera y no acredito haberlos traído del extranjero legalmente, también me van a embargar las mercancías que hayan venido del extranjero y que no se acredite su legal estancia. Entonces, es una situación un poquito compleja para quienes no estén en regla en la vía pública. La autoridad los deja, la autoridad va sobre gente que tiene muy altos ingresos y por eso es que vemos que muchas veces no les hace nada. Por otro lado, una persona que está siendo auditada, que está sujeta a facultades de comprobación y se detectó que está ocultando o está vendiendo sus bienes para quedarse insolvente, también se los van a embargar. Es decir, me llega la auditoría y digo, híjole, pues yo no pago impuestos, mejor vendo todo lo que tengo, porque si no esta autoridad se los va a quedar. Entonces, si el fisco se da cuenta de que yo estoy vendiendo mis bienes para quedarme insolvente y no pagar impuestos, pues me los va a embargar antes de que yo los dilapide, es decir, antes de que yo los malbarate o me deshaga de ellos. También me los va a embargar. ¿Cuándo me va a levantar el embargo? Me lo va a levantar cuando la autoridad comete irregularidades en su procedimiento, cuando ya dejé de cometer esa conducta, es decir, ya no estoy haciendo eso por lo que me embargó, o bien cuando yo presente una demanda por ese embargo y gane. Aquí es donde nosotros intervenimos cuando una autoridad realiza un embargo precautorio, ¿sí?
Nosotros, abogadas y abogados, nos van a contratar para presentar un recurso, un juicio contencioso o un amparo indirecto. Esos temas los van a ver en su siguiente semestre. ¿Sí? Entonces, yo que presenté un recurso, que presenté un juicio, presenté un amparo, lo gano, me van a tener que levantar ese aseguramiento precautorio. Y para eso nos encargamos nosotros de realizar ese tipo de procedimientos. Otra situación que ya les había comentado, si yo desobedezco a la autoridad, pues va a ser una medida que también va a tomar ella y normalmente lo va a hacer presentando una querella por mi conducta adversa a la autoridad. Psicológicamente también tenemos nosotros una adversión por las autoridades. No soy psicólogo, la verdad no sé por qué, pero todas y todos tenemos adversión hacia las autoridades. Autoridades de todo tipo. Por ejemplo, yo soy una autoridad porque soy maestro y tienen adversión a los maestros por esa situación de autoridad. Tenemos adversión hacia los jefes, que son autoridad en nuestro ámbito, hacia los padres, que son autoridad. Psicológicamente tenemos ese problema de considerar a las autoridades como algo negativo. Al gobernante, a la presidenta, al tránsito, los tenemos psicológicamente una adversión hacia ellos, hacia ellas. No sé por qué, no nos han hecho nada, salvo casos excepcionales, pero nos sentimos agredidos por el solo hecho de que sean autoridad. Eso es algo psicológicamente que sería bueno analizarlo. No soy psicólogo, no se podría ayudar al psicólogo, pero ¿por qué tenemos esa adversión a la autoridad? Entonces, dice la materia fiscal, dice, si tú tienes esa adversión hacia las autoridades y las desobedeces, estás cometiendo un delito y te vamos a denunciar penalmente por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Entonces no debemos desobedecer a la autoridad, debemos aplicar lo que dice Romanos 13 de la Biblia. Las autoridades son creadas por Dios y tenemos que someternos a ellas. Otra cosa es la imposición de multas. Es otra de las facultades, no solo el embargo, no solo el aseguramiento de bienes, sino también nos van a multar. Es decir, la autoridad tiene muchas formas de obligarnos a que a que realicemos una conducta determinada, y otra de ellas, además del embargo, es decir, no te quieres alinear, pues te voy a embargar. No te quieres alinear, pues te voy a multar. No te quieres alinear, te voy a denunciar penalmente. Es decir, la autoridad tiene varias formas de exigirnos el cumplimiento de una conducta determinada. ¿Sí? Y la multa es algo muy grave. La multa, que en muchas ocasiones la normal, ¿verdad? La más común que nos pone la autoridad, puede llegar a 20,000 pesos. Entonces, imagínate, si tú lo que le debías al fisco eran 500 pesos, pues por desobedecer a la autoridad te van a poner una multa de 20,000. O sea, es ilógico. Es ilógico y muchas personas hacen eso, ¿eh? Hay personas que pagarían de impuestos 0, pero no están en regla y les llegan multas de 5,000 pesos, de 3,000, de 20,000, de 50,000. O sea, imagínate, por no presentar una declaración que le ibas a poner, que tendrías que pagar 0 impuestos, por no presentar una declaración en ceros, te pueden multar con 3,000 pesos. O sea, imagínate. Pero es la psicología de las personas considerar que pagar impuestos es algo negativo, ¿eh? O sea, yo no sé por qué el infringir las normas le resulta a la persona algo común y frecuente y normal, ¿no? A pesar de que tengan consecuencias más graves a que si hubiéramos cumplido con las normas.
Y tenemos normas de todo tipo, ¿sí? Tenemos normas religiosas, normas morales, normas sociales, normas jurídicas, y todas las transgredimos cuando, sin en cambio, si nosotros las hubiéramos cumplido, no hubiera generado para nosotros una afectación. Entonces, si cumplimos una norma social de respetar a nuestro vecino, nuestra vecina, díganme qué invertí en eso. En cambio, voy y le daño su patrimonio, me voy a ver sujeto a un proceso donde le voy a tener que reparar ese daño con intereses más los gastos del juicio. Y hay personas que prefieren cubrir eso a respetar a su vecino. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo en la sociedad estamos así. Entonces, de la misma manera en materia fiscal, hay personas que prefieren no darse de alta, no contratar a un contador, no llevar contabilidad, no presentar declaraciones, prefieren el crédito fiscal a hacer eso. Si hubieran hecho eso, hubieran gastado al mes, supongamos al mes, unos 200, 300 pesos al mes, que le hubieran cobrado el contador o la contadora, o 500, supongamos. Bueno, pues va a tener que pagar un crédito fiscal y va a estar sujeto a un proceso penal por no haber contratado a un contador o una contadora y haber estado en regla en sus obligaciones fiscales. Y entonces eso es lo que no entiendo a veces de la sociedad. Y no podemos decir que haya ignorancia, porque toda esta información ya la podemos encontrar en Internet. Antes teníamos que comprar un libro para poder saber de esto, pero ahora ya está todo en Internet, ya están ahí nuestras obligaciones, están ahí las sanciones que podemos tener en Internet, y aún así las personas no les interesa esa parte. Entonces, la multa es algo más grave a veces que el mismo crédito fiscal, ¿sí? Entonces, eso es la situación que nosotros en la sociedad enfrentamos. Repito, pues, ¿por qué? No lo sé, pero estamos en ese ámbito, ¿sí? Estamos en esa situación y de esa manera nos comportamos, ¿no? En materia jurídica. Pues ya casi estamos por terminar, vamos a pasar al punto número 5. Sí, vamos a ver ya los impuestos. Ya vimos uno, ya estuvimos comentando uno. Por el día de hoy vamos a ver nada más esta clasificación. Estuvimos viendo, entonces, la clase pasada vimos el IEPS y vimos el impuesto especial sobre producción y servicios. Por ahí ya se los compartí. Les puse unas tasas. Es uno de los impuestos que más pagamos y nos importa pagarlo. Sus tasas ya vimos que son variables, depende del grado de alcohol o depende del producto, depende si es cigarro, depende si es algo que engorda, depende si es una bebida energética y depende de las calorías, depende de los kilos, de los litros, ¿sí? Es impuesto que se basa en eso. ¿Por qué no nos damos cuenta que lo pagamos? Porque cuando nos dan el ticket de compra, revísenlo cuando compren una cerveza o una botella de vino, revisen el ticket, cómprenlo donde expiden tickets, desde luego, y revisen el ticket y no va a decir que nos están cobrando el IEPS. Porque si dijera, créanme que muchas personas dejarían ese vicio porque es bastante gravoso. Ya quedamos en una botella de vino más del 50%. Entonces es el impuesto más común. Otro que no nos damos cuenta, de que existe. Otro impuesto, y este lo pagamos sí siempre en todo, salvo medicinas y otros conceptos, es el IVA, que se llama impuesto al valor agregado. ¿Sí? El IVA lo pagamos prácticamente en todos los bienes y todos los servicios. Lo pagamos además de el IEPS y otros impuestos a comercio exterior, otros impuestos. O sea, este impuesto siempre se paga y está diseñado para que paguemos impuesto sobre impuesto. Es decir, la botella de vino ya trae el IEPS ahí incluido, lo estamos pagando indirectamente. La gasolina ya trae el IEPS,
y aparte le pagamos el IVA sobre ese monto. Es un impuesto muy gravoso, es muy pesado. En otros países en Estados Unidos se llama tax y es variable de estado a estado, cada estado lo fija. Normalmente el tax llega al 7%, la mitad en México prácticamente. Incluso en el extranjero, en Estados Unidos, cuando son periodos de inicio a clases, hay promociones de tax IVA cero en todos los productos. Algo similar a lo que hacemos aquí a veces en el Buen Fin, que dicen, te regresamos el IVA en lo que compres. Es algo similar en el extranjero. Hay periodos en economía que dicen, en este mes o en este periodo no vamos a cobrar el tax y viene a tasa cero. Aquí nada más lo tenemos tasa cero lo más común son los alimentos frescos, vegetales, frutas, productos, medicinas también. Este es lo más común que nosotros compramos y que no trae el IVA, no trae el impuesto al valor agregado. Este impuesto, pues normalmente se paga al momento de hacer la compra. Voy y compro un televisor, en ese momento pago el IVA. Y en el ticket siempre dice IVA. Y en cualquier supermercado donde me den un ticket va a estar desglosado en IVA. Entonces, cuando yo voy a una tienda de abarrotes o un puesto en la vía pública y no me da el ticket, se supone que no estoy pagando el IVA, se supone, ¿estamos? Porque no viene desglosado ahí en el ticket. Por eso es que cuando voy a algún negocio informal, me sale más barato. Entonces, por ejemplo, voy a comprar a una tienda de conveniencia establecida donde sí dan tickets y me doy cuenta que los productos están más caros que si voy a una tienda de abarrotes. ¿Por qué? Pues por eso, porque ellos sí están pagando los impuestos que corresponden a su actividad económica y entonces sale más caro comprar en ese tipo de establecimientos. En cambio, en la vía pública ahora también ya las compraventas se hacen por Facebook, por internet. En esos lugares pues no me dan un ticket, no desglosan IVA, no pagan el impuesto. Otro donde se ve muy frecuentemente es en los arrendamientos. Voy a rentar un cuarto, lo voy a rentar en 1,000 pesos. Se supone que eso genera también el IVA, ¿sí? Y no lo están pagando muchas personas. Entonces el IVA se paga en todo. Si ustedes no tienen un ticket con el IVA desglosado, esa persona esté evadiendo este impuesto. Entonces es lo más común. Cuando yo voy al restaurante y me sirven la ensalada, ya trae IVA. En cambio, si yo me preparo, si voy y compro los vegetales no tienen IVA. Entonces, este impuesto se da cuando transformamos esos productos que no tienen IVA. Entonces, el agua en ciertas cantidades, sí, en garrafones, por ejemplo, no genera IVA, pero si ya la hago agua de sabor, agua de horchata, ya trae IVA, ¿eh? Y si se fijan, vamos al centro y compramos un agua y nos dan ticket y esa operación generó IVA. Es decir, también ahí está la evasión o el incumplimiento del pago del impuesto al valor agregado, ¿sí? Que tiene su tasa del 16%. Entonces, de esa manera ustedes espero que ya se percaten de qué impuesto existe y qué impuestos está evadiendo el pago. ¿Sí? Con eso se van a dar cuenta. Para que en un futuro ustedes noten la frecuencia de la irregularidad y algún día esas personas pues van a llegar con nosotros como clientes porque van a tener un crédito fiscal. Los van a auditar, les van a fincar el crédito, se van a ver sujetos a un embargo y pues nos van a buscar para darles la asesoría y llevar los nuevos medios de defensa que van a ver en el siguiente semestre. Y entonces esa es la razón por la cual tenemos nosotros como abogados o abogadas que conocer de impuestos, porque a fin de cuentas nuestros asesorados son personas que los debieron haber cumplido o pagado y tenemos que saber qué impuestos existen, por qué, cuánto se paga en general. Y si aún así nosotros no tenemos la comprensión o llegamos a manejarlos al 100%, en los juicios
fiscales, se agrega una prueba pericial contable. Ahí en mi canal grabé un video por si quieren ver cómo, bueno, varios, si quieren ver cómo se elaboran las demandas y no quieren esperar a su siguiente clase de juicio contencioso. Pues ahí en mi canal hay algunos videos de cómo hacer las demandas, de pruebas periciales contables, de cosas por el estilo, ¿no? Que ustedes van a analizar en el siguiente curso, en el siguiente módulo. Entonces, hasta aquí le dejamos, no sé si tengan alguna duda. La siguiente semana terminamos con los siguientes impuestos, el de sobre la renta, y comentamos sobre los de comercio exterior y vemos las contribuciones y otros, y terminamos el curso la siguiente semana, y que sería el 25 de mayo, pues ya terminamos con este material. Si se fijan, ya estamos en el número 5, ya vamos a terminarlo la siguiente semana. Y ya nada más falta ver esta parte de aquí y concluimos con el curso. Sí, no sé